Dios lo bendiga mucho para todas las personas que ven este pequeño videito. Que tengan un buen día de muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles una pequeña enseñanza sobre el anatema. Empezamos. Este tema es muy importante porque hay muchas iglesias que están dando fuera de los contextos bíblicos conformemente hacia la palabra de Dios. Es por ello que se anda de confusión y de confusión, y las personas de falta de entendimiento que se lo dicen que aún todavía no escudriñan la palabra, están siendo engañados fácilmente a base por esos líderes espirituales. Y la Biblia, ¿quién lo dice? Líderes espirituales, a los pastores, y los miembros o las ovejas están siendo engañados por sus ideologías de esos pastores. Por eso que es muy importante este mensaje llamado, ¿qué es el anatema? El anatema es aquel que cambia el evangelio de Dios por otras ideologías, por las propias opiniones de la persona. Pero antes de demostrarle los textos bíblicos de la palabra de Dios, admito que va a haber personas que se van a incomodar o se van a molestar cuando lo voy a hablar los textos bíblicos, pero también va a haber personas que van a estar a todo oído y van a prestar atención a lo que yo le estoy hablando. Y les que le voy a hablar esos textos bíblicos es a base sobre lo que la Biblia dice sobre los anatemas. Y la palabra de Dios le explica tan claro como el agua. Yo sé que, y como le dije antes, le va a incomodar, pero es la palabra de Dios y tengo que decirle, porque la misma palabra de Dios lo dice todo. Ya te darás cuenta cuando lance esos textos bíblicos. Veamos qué es lo que dice. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Levítico 22, 31. Guardar, pues, mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. Porque lo que quiere Dios con nosotros es que debemos guardar sus mandamientos, su palabra, su ley, su mandato. Debemos cumplirlo, su obediencia. Pero Dios no quiere que nosotros cambiemos su palabra, que cambiemos su evangelio, porque seríamos llamados anatemas. Le voy a compartir otros textos bíblicos. Veamos. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Deuteronomio 6:17. Guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. También lo dice en los libros de los Salmos en capítulo 119, versículo 1 y 2. Veamos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra sagrada de Dios Todopoderoso? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los que buscan su palabra. Dios quiere que nosotros no debemos cambiar sus mandamientos. Mas la Biblia habla que eso no le agrada a Dios y es llamado anatema. Por el terminar del video le voy a dar el significado de qué es anatema. Lo que quiere Dios con nosotros es que nosotros debemos experimentar la palabra de Dios, únicamente su uso de su sabiduría, de su prudencia de Dios, porque ahí está en la palabra de Dios
está el entendimiento de Dios para con nosotros. Así que nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Altísimo Dios, que nosotros únicamente no debemos cambiarlo ni por aquí ni por allá. Por eso la iglesia se anda de muchas en confusiones y muchos están dando sus teologías propias. Por eso la Biblia habla que no seamos sabios o no seamos necios por nuestras propias opiniones. Y ustedes, como líderes espirituales, pastores, simplemente tienen que dar una enseñanza de uso únicamente de la palabra de Dios. Y no debemos reinventar otros textos bíblicos, cambiar ideologías propias, que eso a Dios no le agrada, eso a Dios aborrece. Ustedes saben muy bien el significado del anatema. La Biblia mismo lo dice. En un momento les voy a compartir los significados, pero en este mensaje los doy porque la Biblia habla y expresa que no debemos cambiar el Evangelio del Todopoderoso. Les voy a compartir otro texto bíblico. Veamos. Y en el Nuevo Testamento lo dice en Mateo capítulo 19, versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Juan 14, 15. Si me améis, guardad mis mandamientos. Juan 15, 10. Si guardaras mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También lo dice en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Veamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 1 de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Como oyeron la palabra del Todopoderoso, Dios quiere que nosotros debemos guardar sus mandamientos, o que haríamos cosas agradables por obediencia nuestra. Pero a Dios no le gusta que nosotros, que no cambiemos los textos bíblicos, que no cambiemos el Evangelio de Dios. Mas Dios quiere que tú seas agradable, pero debes tú guardar sus mandamientos. Predica uso de la palabra, pero no te reinventes por tus propias ideologías. Que Dios Todopoderoso no quiere que tú te salgas de los contextos bíblicos. También lo dice en el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Veamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Únicamente ustedes, líderes espirituales, pastores, únicamente Dios quiere que ustedes expandan el verdadero evangelio de Dios, pero no quiere únicamente Dios que cambien su evangelio. No quiere que ustedes reinventen sus ideologías propias, mas Dios quiere que ustedes sean obedientes, sean humildes en la palabra de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero Dios no le agrada que sus hijos le cambien. Dios te hizo a ti un llamado, pero tú no le des a la espalda. Sé obediente, ponte firme, mas no te dejes llevar por las ideologías y usen el verdadero evangelio de Dios para que así le agraden al Todopoderoso. Porque la palabra de Dios le explica tan claro y lo he demostrado texto por textos y versículos por versículos. En unos momentos también les voy a compartir los significados
de qué es anatema, ya que la Biblia Sagrada habla mucho sobre los líderes espirituales que son los pastores, así que los maestros tienen que dar una buena enseñanza correspondientemente al uso de la Biblia Sagrada de Dios. Pero la misma Biblia Sagrada exhorta, reprende a los mismos líderes porque es tristemente realidad, porque sí hay falsos engañadores y la palabra de Dios no se puede engañar. Y a base de los líderes espirituales que están dando falsas enseñanzas, y ahí el miembro lo escucha y será su alumno a base de confusiones. Por eso la Biblia habla bien claro, reprende y exhorta para esos líderes, para esos falsos maestros. La Biblia Sagrada es tan clara y a base de eso muchos miembros están siendo confusionados por sus ideologías propias, cuando la Biblia Sagrada habla bien claro que no debemos cambiar el Evangelio de Cristo. Debemos obedecer únicamente sus mandamientos, sus leyes conformemente hacia la palabra de Dios y no debemos cambiarlo ni quitarlo de un tilde, ya que la Biblia Sagrada es tan clara y Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, sus mandatos, sus leyes, sus enseñanzas, su prudencia, su palabra, sus sabidurías, pero si no lo guardamos, entonces estamos contradiciendo la palabra de Dios. No estamos amando al Padre, como dicen las Escrituras. Si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso Jesús lo dijo a todos: mi pueblo perece por falta de entendimiento, y ustedes deben escudriñar la palabra para que no sean engañados por las personas, porque hay de montón falsos maestros, como dice la palabra sagrada. Y como lo he compartido muchos textos bíblicos, ahora les voy a compartir los significados de anatema. Veamos. La palabra anatema se refiere a una persona o cosa que es considerada maldita, condenada o rechazada por Dios o por una autoridad religiosa. Veamos en el pasaje de la Biblia en lo que dice en Deuteronomio capítulo 13, versículos 17 y 18, lo que dice a base sobre el anatema. Veamos. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Veamos en el pasaje de Levítico capítulo 27, versículos 28 y 29, dice así: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales, y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será como santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Ahora le voy a compartir unos textos bíblicos del Nuevo Testamento, donde la Biblia Sagrada habla sobre los anatemas. Veamos qué es lo que dice. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 22, dice así: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Porque la palabra de Dios es tan claro, más claro que el agua y más claro que el aire que tú respiras, porque a Dios
nada se le esconde, nada se le oculta, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, porque Dios no puede ser engañado. Así que la palabra, lo que lo he hablado yo, es tan claro, y le he dicho texto por textos y versículos por versículos de este mensaje sobre el anatema y sus significados. Y este mensaje es muy importante para muchos. Y la preocupación para mí, para ustedes, amigos que todavía no conocen la palabra de Dios, que todavía no van a la iglesia, que todavía no saben qué es arrepentimiento, que todavía no experimentan el Espíritu Santo. Simplemente lo digo, no se dejen engañar por cualquier ideología. Lo único que lo digo, escudriñen la palabra para que ustedes tengan sabiduría, sean prudentes. Jesús mismo lo dijo, escudriña la palabra para que tengan sabiduría, sean sabios, prudentes, inteligentes de la palabra, porque la palabra es la sabiduría, la prudencia. En la palabra está la sabiduría de Dios. Pero también quiero advertirles que no todas las iglesias son anatemas. No. Hay iglesias que realmente están buscando la sana doctrina, pero verdaderamente son poquitos, pero la mayoría son falsos. Pero para que tú no te dejes engañar, simplemente abásate tú de la palabra de Dios. Instruye toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenga sabiduría e inteligencia, pero no te abases por falsos enseñadores para que no seas anatema.